con respecto al mensaje del día de hoy, quería narrar un poco cientos de años de historia de lo que dice la Biblia. Obviamente lo voy a hacer en el tiempo más conciso posible. La Biblia narra acerca de la presencia de Dios. Nosotros hoy en día tenemos una forma muy sencilla de acercarnos a la presencia de Dios, de conectarnos con la presencia de Dios, muy sencilla, por lo que no llegamos a darnos una idea de lo que era poder encontrarse con la presencia de Dios en el antiguo pacto. No era simple. Si bien, como siempre, Dios siempre miró el corazón y había que tener un corazón conforme al de Dios, pero no era tan sencillo ni tan accesible como lo es al día de hoy, gracias al sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario. No era tan sencillo, pero en la antigüedad había que comenzar sacrificando un animal, no cualquier animal, sino un animal que sea acepto por Dios, que tenía que cumplir con una serie de requisitos físicos, podría decirse, para poder presentarlo como sacrificio ante Dios. Ese sacrificio no siempre era aceptado por Dios porque también jugaba el factor corazón, podríamos decir, con qué corazón, con qué intención se rendía ese sacrificio ante la presencia de Dios. No era tan sencillo, sino que no era algo pragmático, sino que había que realizar un acto y había que tener un corazón conforme al de Dios para que ese sacrificio sea acepto delante de la presencia de Dios, sea bien recibido por Dios en los cielos y ese sacrificio valga en la presencia de Dios. Pero eso nos demuestra cómo nosotros hoy, al ser tan sencillo acercarse a la presencia de Dios, al ser tan sencillo poder levantar una canción, poder sentir la presencia de Dios en nuestros corazones, al simplemente poder levantar una canción, poder levantar nuestro clamor, ya sea en la intimidad de nuestros hogares o acá cuando nos reunimos en la iglesia, al ser tan simple y poder experimentar la presencia de Dios, es como que perdemos noción de lo que fue en la antigüedad, de lo que fue en el primer pacto, poder conectarse con la presencia de Dios. Y por ahí, al perder esa noción, es como que inclusive sin querer, no lo hacemos a propósito, pero hasta le restamos importancia. No le damos la importancia, no le damos el valor de decir, podemos encontrarnos con la presencia de Dios. La presencia de Dios habita dentro nuestro. Lo damos por sentado, nos acostumbramos. No le damos el valor que verdaderamente tiene el poder habitar bajo la sombra del Omnipotente, bajo el abrigo del Altísimo. No le damos el valor que verdaderamente tiene poder conectarnos con la presencia de Dios, hasta que nos ponemos a ver la historia, hasta que nos ponemos a ver todo lo que narra la Biblia con respecto a lo que es la presencia de Dios, con respecto a cómo experimentaron la presencia de Dios los distintos hombres de Dios y el pueblo de Dios, inclusive a lo largo de toda la historia. Parte de cuando el pueblo de Dios, Moisés sube al monte Sinaí, comienza ahí. Moisés sube al monte Sinaí y la gloria de Dios se le revela a Moisés. Ahí Dios le da las tablas de la ley, en donde después Moisés baja del monte Sinaí y se encuentra, esta historia yo la narré hace unas semanas atrás, se encuentra con que el pueblo de Dios había levantado adoración a Baal, había levantado adoración a dioses paganos, a dioses ajenos, había montado un becerro de oro. Entonces Moisés, cuando ve eso, se indigna, rompe las tablas de la ley, vuelve a acercarse a la presencia de Dios. Dios les da indicaciones a Moisés de lo que tiene que hacer en ese momento. Ahí Moisés manda a los que estaban en favor de Dios, los manda a llamar y dice: cada uno de los que está en favor de Dios, venga conmigo, tome su espada y vaya y salga a matar a su hermano, a su pariente, a su amigo y al que encuentre. Y dice que ese día murieron como 3.000 hombres asesinados a espada de los que estaban en favor de Dios, por mandato de Dios, para purificar al pueblo. Porque esta era la demanda justamente para que la presencia de Dios vaya con el pueblo, porque cuando Dios llama a Moisés, toda esta historia que ya conocemos, cuando Dios llama a Moisés por medio de la zarza y Moisés va y libera al pueblo de Dios, que después salen de Egipto,
después de todas las plagas que pasaron en Egipto, salen de Egipto, llegan al mar, cruzan el mar, y cuando llegan a ese punto, Dios le dice a Moisés: mi presencia no irá con ustedes. Mi presencia no irá con ustedes. Sin embargo, yo les voy a enviar el ángel que los va a conducir a la tierra que les prometí, pero mi presencia no va a ir con ustedes. Van a ir con el ángel. Ahí Moisés comienza, podríamos decir, un poco a pelear con Dios. Tiene el tupé de comenzar a pelear con Dios, a discutir con Dios, a decirle: Señor, tú me mandas, me dices, saca a mi pueblo, y ahora no nos vas a indicar, no nos vas a decir quién va a ir con nosotros. No solo que no vas a ir con nosotros. Así que Moisés comienza a clamar: preferimos morir en el desierto antes que seguir sin tu presencia. Moisés podría haber tenido la libertad de seguir hasta la tierra prometida guiados por un ángel. Podrían haber sido tranquilamente guiados por un ángel hasta la tierra prometida. Sin embargo, Moisés elige clamar para que la presencia de Dios los acompañe, cuando Dios les había dicho: no los voy a acompañar porque son un pueblo de dura cerviz, no sea que yo los consuma en el desierto. Que dicho sea de paso, fue lo que pasó, porque Dios le concede a Moisés que su presencia vaya con ellos hasta la tierra prometida, los guía hasta la tierra prometida, pero tuvieron que padecer, tuvieron que pagar un precio para que esa presencia vaya con ellos en el desierto, porque no era gratis que la presencia de Dios vaya con ellos, los acompañe. Ahora, esto no lo dice la Biblia precisamente, es algo que lo deduzco yo en base a lo que dice la Biblia, pero yo creo que si Moisés le hubiera dicho que sí a Dios, con el hecho de que el ángel los acompañase, en lugar de que los acompañara su presencia, yo creo que habrían llegado en cuestión de semanas. Porque tardaron 40 años en llegar de Egipto a la tierra prometida. Sin embargo, yo creo que si hubiesen ido con el ángel, hubiesen tardado en cuestión de semanas. Creo que estaba estipulado que podrían haber llegado en 3 semanas. No sé bien en cuánto podrían haber llegado, pero eran semanas, pocas semanas en cuanto podrían haber llegado de Egipto a la tierra que Dios les había prometido. Era cuestión de semanas. Tardaron 40 años, y no solo que tardaron 40 años, sino que no llegaron. Los que llegaron fueron los hijos de los que salieron de Egipto. Después, toda esa generación que salió de Egipto fue consumida en el desierto, porque eran un pueblo incrédulo, un pueblo de dura cerviz, y ni siquiera el propio Moisés pudo entrar a la tierra prometida a causa de la incredulidad del pueblo de Dios, a causa de las distintas actitudes que habían tenido. Pero todo esto yo creo que sucedió justamente porque lo que Moisés clama es: Señor, queremos ir, pero queremos ir con tu presencia. Si no es con tu presencia, no queremos seguir. Dios le había propuesto a Moisés el camino fácil: vayan con el ángel y van a llegar enseguida. El camino difícil era: si mi presencia va con ustedes, ahí van a tener que ser sometidos al trato. Ahí van a tener que ser sometidos al trato. Y Moisés elige la presencia de Dios. Moisés elige seguir con la presencia de Dios. Porque Moisés había experimentado la presencia de Dios. Quien experimenta la presencia de Dios no quiere otra cosa. Quien experimenta la presencia de Dios, quien alguna vez experimentó, sintió la presencia de Dios, no puede vivir sin la presencia de Dios. Quien verdaderamente conoció a Dios, experimentó la presencia de Dios. Así como Moisés dice: muramos en el desierto, si tu presencia no va a ir con nosotros, preferimos morir en el desierto. Pero murieron en el camino, no llegaron a conquistar la tierra prometida justamente por su incredulidad. Ahora no es el meollo de este mensaje, sino que lo importante es cómo Moisés priorizó la presencia de Dios, porque a partir de ese momento yo creo que cuando nosotros elegimos que la presencia de Dios vaya con nosotros, no es gratis. No es gratis, porque si bien no somos salvos por obras, somos salvos por gracia, todo lo que recibimos, lo recibimos de gracia, es por la gracia y la misericordia de Dios. Que la presencia de Dios esté con nosotros, esté en nuestras vidas, esté dentro nuestro, no es gratis, porque Dios comienza un proceso para con nosotros. Y lo dije la semana pasada, Jesús inclusive habla una parábola en la que dice: no se puede derramar vinos nuevos sobre odres viejos, porque el odre se echa a romper. Dios no quiere que nos rompamos. Dios quiere darnos su presencia,
quiere revelarnos su presencia, su gloria, quiere darnos conocimiento de su gloria, pero para que todo esto ocurra, Dios tiene que tratar con nuestras vidas para que podamos ser portadores de la presencia de Dios. Ahora, ahí comienza la historia de la presencia de Dios, en donde Dios le da una serie de indicaciones a Moisés en las que le dice cómo tenía que construirle un templo a Dios para que Dios habite, que al fin y al cabo era carpa, porque ellos eran un campamento enorme de judíos que iban peregrinando por el desierto, así que ese templo tenía que ser desarmado y montado en cada lugar en el que se establecían, y tenían que ir por el desierto llevando el arca, llevando todo lo que tenía el templo. Y el templo estaba compuesto, narra la palabra, por el atrio, que es el patio, lo habrán visto alguna vez, el atrio, que es el patio, el lugar santo y el lugar santísimo. Entre el lugar santo y el lugar santísimo estaba el famoso velo que separaba, que resguardaba la gloria de Dios, que estaba contenida dentro del arca del pacto y los demás. Y el arca del pacto, una caja de madera, una caja de 1 metro y pico, una caja de madera de acacia que había sido hecha con las indicaciones que Dios les había dado, y ahí habitaban las tablas de la ley, y ahí habitaba la presencia de Dios. Ahí nace la presencia de Dios. Ahora, cuando nosotros comenzamos a ver toda esta historia de todo lo que el pueblo de Israel, de todo lo que el pueblo de Dios tenía que hacer para llevar la presencia de Dios con ellos, para que la presencia de Dios esté con ellos, comenzamos por ahí a tomar un poco más de importancia, podemos comenzar a ver lo que era realmente ser portadores de la presencia de Dios, llevar la presencia de Dios con ellos, que es algo que nosotros hoy en día, en esta dispensación de la gracia por la cual nos regimos a partir del sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario, lo tenemos normalizado, como les decía al principio, lo damos por sentado, pero para el pueblo de Dios no era cosa fácil, porque no solo que no era cosa fácil, sino que al pueblo de Dios, al tantas veces manifestar su incredulidad, al tantas veces murmurar, insultar, dudar de lo que Dios estaba haciendo con ellos, de lo que Dios les había prometido, de lo que Dios estaba haciendo en ese lugar, la Biblia narra diversos hechos en los que Dios literalmente los consumía. Les narré hace un rato de cómo el mismo Dios mandó a matar al menos a 3.000 hombres dentro del pueblo. Después de eso sucede una serie de hechos en el desierto en la que después el pueblo comienza a murmurar, y ahí Dios abre la tierra, se los traga a miles de ellos, después hace llover fuego del cielo, y después seguían muriendo a mansalva, y dice que habían muerto solamente en ese hecho en el que se abre la tierra, habían muerto unos 14.700 israelitas, unos 14.700 en un solo día. Ahí podemos entender la importancia de la presencia de Dios, que no es tan fácil como creemos. Hoy gracias al sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario, tenemos total acceso a la presencia de Dios, pero ese es el problema. El tener ese acceso que tenemos delante del trono de gracia para hallar gracia con el oportuno socorro, como dice la Biblia, nos hace por ahí normalizar, subestimar, menospreciar, que no lo hacemos adrede, no lo hacemos a propósito, pero no tomamos la verdadera importancia de lo que es decir: tengo la presencia de Dios dentro mío, tengo el Espíritu Santo dentro mío, y el Espíritu nos anhela celosamente, dice la palabra de Dios. Es tan hermoso ser conscientes de que la presencia de Dios está con nosotros. Ahora, hay algo que no quiero dejar de destacar, y es el hecho de cómo Dios había revelado su presencia ahí en el desierto. En el monte Sinaí, Moisés aislado de todo, Dios le revela su gloria. Ya narré esto un montón de veces, no hace al mensaje, pero ahí en el desierto es donde conocemos la presencia de Dios, es donde Dios nos permite conocerle a Él, experimentar a Él, ahí en la soledad, donde nos podemos conectar verdaderamente con Dios. Y muchas veces yo sé que nos quejamos del desierto, de esas etapas difíciles donde Dios nos lleva a aislarnos, donde Dios nos lleva a la soledad, donde Dios nos saca de esa rutina de la vida, de esa cotidianidad, de las responsabilidades, nos lleva a la soledad para poder encontrarnos con Él. Y es tan hermoso
Si Dios nos lleva al desierto es para revelarnos su presencia. Y cuando Dios nos revela su presencia, no importa nada más. No importa nada más. Y muchas veces hay muchas personas que prefieren el ángel por sobre la presencia de Dios. En lugar de tener al mismísimo Dios con ellos, dentro de ellos, prefieren el ángel porque a Dios lo tienden a tener como un talismán, como un amuleto de la suerte, como algo que llevan para su propio beneficio y no toman conciencia de lo que es tener la posibilidad de portar la presencia de Dios dentro de ellos, tener al mismísimo Dios dentro de uno. Hoy Dios ya no habita en un arca, Dios ya no habita en una caja, Dios habita dentro de nuestros corazones. Es tan hermoso ser conscientes de esto. Pero a lo largo de toda la historia, y lo podemos ver en la Biblia en diversos episodios, en más de una ocasión han reducido a Dios a una imagen, a una estatua, a una estampa, cuando nos cuesta tanto creer que la presencia de Dios está dentro nuestro, mora dentro nuestro, porque la comunión con la presencia de Dios demanda un esfuerzo. Por eso nos cuesta tanto creer en la presencia de Dios, por eso nos cuesta tanto aferrarnos a la presencia de Dios, por eso se nos hace más fácil decir, bueno, Señor, envía el ángel que me guíe, o rezarle a una estatua, a una imagen, como lo hacen, no sé, en otras religiones. Es más fácil ese pragmatismo, es más fácil que aferrarse a la presencia de Dios por fe, porque Jesús mismo dijo: amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Buscar la presencia de Dios, encontrarnos con la presencia de Dios, ser portadores de la presencia de Dios, tener la presencia de Dios en nuestros corazones demanda un esfuerzo. Amar a Dios demanda un esfuerzo. Demanda un esfuerzo, no es gratis, no es tan sencillo como nos parece, porque amar a Dios conlleva poder salir de nosotros mismos para poder conectarnos con la presencia de Dios, como hablaba la semana pasada, poder tener una comunión con Dios en el día a día, poder dedicar un tiempo a buscar la presencia de Dios en la intimidad de nuestros hogares, de nuestras habitaciones. Poder conectarnos con la presencia de Dios demanda fe, porque nos cuesta creer muchas veces que la presencia de Dios está ahí con nosotros y está dentro nuestro, que así como la presencia de Dios ya no habita en un arca, habita dentro nuestro. Nos cuesta ser conscientes de eso. Y demanda un esfuerzo, demanda de nuestra fe, para que podamos creer, para que creamos que Él galardona, que Él recompensa a los que le buscan, que Él está con nosotros. Es importante ser conscientes de esto y valorar la presencia de Dios por sobre todas las cosas. Ser conscientes de que la presencia de Dios está con nosotros. Ahora, pasan los años, pasan cientos de años de historia, y Salomón construye finalmente el templo en donde iba a habitar la presencia de Dios. Hasta ese momento, con el pueblo de Dios, al ser el pueblo de Dios peregrinos en todo el desierto, David, segundo rey de Israel, decide construir un templo a Dios. Cuando David tiene esta actitud, Dios se deleita, se goza, porque Dios no lo mandó a David a construir este templo, sino que David valoraba, amaba tanto la presencia de Dios, amaba tanto la presencia de Dios, que dice: yo habito en casas artesonadas, yo habito en palacios. David se sentía rodeado de lujos y la presencia de Dios no tenía dónde morar. El arca del pacto no tenía dónde morar. Así que David decide construirle un templo. Y Dios es omnisciente, Dios lo sabe todo, pero al ver esta actitud de David, que estoy seguro de que Dios ya sabía que David iba a tener esa actitud, por eso Dios lo elige como un hombre conforme a su corazón, pero aún así dice la Biblia que Dios se deleita, se agrada, se goza con esta actitud que había tenido, y le dice, Dios dice, inclusive narra la Biblia, destacando cómo David había tenido esta actitud cuando nadie se lo había pedido, cuando nadie se lo había demandado. Aún así, Dios no le permite a David construir el templo que David quería construir, porque David había matado, había sangre en las manos de David. Así que dice: no lo vas a construir vos, pero yo voy a bendecirte y voy a perpetuar tu trono, y mis misericordias van a seguir firme para con vos, David.
Y va a ser tu hijo Salomón el que va a construir el templo. Salomón construye el templo. Dios le da los planos a David para que David vea por lo menos lo que se iba a hacer, pero fue Salomón el que ejecutó la obra. Ahora, previamente a David había habido otro rey, el primer rey de Israel, Saúl. Saúl durante 20 años no le importó en absoluto la presencia de Dios. De hecho, la presencia de Dios no estaba. Los filisteos habían robado el arca del pacto previamente a que Saúl sea levantado por rey de Israel. El arca estaba por ahí y Saúl, ni siquiera se preguntó dónde estaba la presencia de Dios, dónde estaba el arca del pacto. No le importaba la presencia de Dios, no le importó en lo más mínimo. 20 años Israel sin la presencia de Dios. 20 años con el arca dando vuelta por ahí. A todo esto, en ese lapso, cuando el arca había sido robada, sucede una serie de cosas. El arca había sido robada por los filisteos. Ese arca, al ser profanada, ese arca que portaba la presencia de Dios, al ser profanada, había llenado de tumores a miles de personas, había matado a miles de personas. De hecho, en un momento llega a una ciudad, en esa ciudad dos pibes, agarran el arca, la abren profanándola inconscientemente y dice que 50.000 personas murieron en el acto. Hace de cuenta que era todo Villa Constitución, había caído fulminada por haber profanado la presencia de Dios. Después, a donde iba, como no valoraban esa presencia, se llenaban de tumores y aparecían pestes. Y nadie sabía cómo cuidar la presencia de Dios, qué hacer con la presencia de Dios. Nadie sabía qué hacer con la presencia de Dios. O sea, tenían la presencia de Dios, pero no sabían adorarla. No sabían cómo relacionarse con ella. En primer lugar que la habían robado, pero cada uno que se encontraba con ese arca no sabía cómo relacionarse con ese Dios, con esa presencia todopoderoso. No sabían cómo. De hecho, inclusive un relato tragicómico que relata, dice que habían tomado el arca, la habían puesto al lado de otra divinidad que ellos creían tener, que era algo parecido al Buda, una cosa así, una imagen, una estatua. Estaba el arca y estaba la estatua. Y dice que en un momento, cuando entran a donde estaba esa imagen y a donde estaba el arca del pacto, se encuentran con que la cabeza estaba cortada, la cabeza de esa imagen estaba cortada y la estatua estaba postrada adelante del arca de la presencia de Dios. Porque no es juego la presencia de Dios. Y Dios lo demuestra a eso a lo largo de toda la historia. Después de todo esto, David dice, bueno, voy a traer nuevamente el arca del pacto a Israel. Voy a traer nuevamente la presencia de Dios. Fue el primer acto que tuvo como rey sobre Israel. Manda a buscar la presencia de Dios, pero David David era un hombre común. David no seguía protocolos, no era políticamente correcto. Era un adorador. Era un adorador que se había hecho en el campo, en la soledad, ahí cuidando las ovejas de osos y leones. Manda a buscar la presencia de Dios, cargan la presencia de Dios, cargan el arca del pacto sobre bueyes, cuando había una serie de protocolos, de indicaciones de cómo tenía que ser portada la presencia de Dios, por hombros santos, por levitas, por adoradores, que tenían que primero someterse a un trabajo de purificación para poder cargar con el arca del pacto. No era sencillo, no era así nomás. Cargan el arca del pacto sobre bueyes, sobre animales, y dice que en un momento los animales trastabillan, el arca del pacto casi se cae, así que usa uno de los hombres que acompañaban a los animales que llevaban la presencia de Dios, sostiene el arca. Cuando toma el arca con su mano, cae fulminado por un rayo, porque ni siquiera ellos sabían cómo relacionarse con la presencia, el valor que demandaba la presencia de Dios, la santidad a la que se estaban sometiendo, con la que estaban cargando. No eran conscientes de eso. Así que David dice, paren todo. Encontró la casa de un campesino ahí en el medio del camino, meten el arca, guardan el arca en la casa de este campesino llamado Obed Edom. No sé qué fue lo que Dios vio
en Obed-Edom, pero dice que Obed-Edom en esos 3 meses en los que guardó la presencia de Dios en su casa, en los que guardó el arca del pacto ahí, dice que fue bendecido él, toda su familia, su ganado, su cosecha. Dice que la presencia de Dios trajo bendición a la vida, a la casa, a la familia de Obed-Edom. No sé qué es lo que Dios mira específicamente, pero es tan hermoso cuando Dios se encuentra con corazones en los que puede morar, en los que puede habitar. Y ahí cuando la presencia de Dios está, trae bendición. Cuando la presencia de Dios, cuando nos conectamos con la presencia de Dios, cuando sabemos cómo relacionarnos con la presencia de Dios, Dios trae bendición. Que de hecho, en la antigüedad, para poder rendir adoración a Dios, les había dicho que había que sacrificar un animal y cumplir una serie de requisitos y demás, hacer una serie de cosas que no vienen al caso en este mensaje, pero era re complicado. Y David, simplemente David, el rey de Israel, pero que era un adorador, en un momento después de haber mandado a matar al esposo de Betsabé para quedarse con ella, haber adulterado, haber asesinado, se arrepiente y dice: Señor, tú no quieres holocausto, no quieres sacrificio, lo que vos querés es un corazón contrito, humillado, un espíritu quebrantado. David entendió eso de tal manera que dice: yo te sacrificaría un animal, yo rendiría holocausto, yo derramaría sangre para adorarte, pero yo sé que a vos todo eso no te importa, le dice Dios a David. Había terminado de asesinar a un hombre, se había quedado con la mujer de este hombre al que había mandado a asesinar. Sin embargo, cuando se acerca a la presencia de Dios, dice: Señor, yo sé que vos no querés todo esto, yo sé que lo que vos querés es un corazón conforme al tuyo, un corazón humillado, humilde, un espíritu quebrantado. Y Dios acepta esto de David, esta actitud que David tenía, porque lo que Dios mira es el corazón, demostrando que de nada servía todo lo que podían hacer con un corazón alejado de Él, todo lo que podían cantar con un corazón alejado de Él, los animales que podían matar, la sangre que podían derramar con un corazón alejado de Él. David había entendido esto y Dios se deleitaba en David más allá de todos los errores que David había cometido. Vuelvo al punto en el que David decide construir un templo. Finalmente ese templo no se construyó durante el reinado de David. Fue Salomón quien logró construir el templo en el que iba a morar la presencia de Dios. Un templo imponente, obviamente un templo planificado por el mismísimo Dios. Esos planos habían sido dictados por Dios. Los materiales habían sido ordenados por Dios. Dios les había dicho cómo, qué dimensiones, qué longitudes, qué materiales tenían que usar para construir el templo en el que iba a morar la presencia de Dios. Y como les había dicho, de hecho, este mensaje surge porque descubrí por ahí en YouTube un canal. A mí me gusta mucho lo que es la arquitectura y la historia, y descubrí un canal en YouTube en el que muestra acerca de arquitectura y de historia justamente, y dentro de uno de los videos que tiene este canal muestra digitalmente cómo era el templo. Lo va mostrando, edificando y contando toda la historia bíblica, y así con otros edificios históricos, pero este mensaje parte desde que vi ese video esta semana, en el que muestra cómo está, que la Biblia obviamente lo narra, cómo está el patio, el lugar santo. Al patio podía entrar cualquiera. Al lugar santo podían entrar obviamente los sacerdotes. Al lugar santísimo requería una serie de condiciones para poder entrar al lugar santísimo, en el que solamente se entraba una vez por año. Y el sacerdote que entraba, el sumo sacerdote que entraba al lugar santísimo, tenía que prepararse, purificarse previamente, hacer todo un trabajo de purificación para poder acercarse a la presencia de Dios. Cuando entraba, estaba atado de una soga con campanitas que, si esas campanitas sonaban, significaba que el sacerdote estaba entrando al lugar santísimo, y si esas campanitas dejaban de sonar, era porque el sacerdote la había quedado ahí, pues el sacerdote no la contó, porque evidentemente el sacerdote cargaba con algún pecado que no fue acepto por Dios y cayó fulminado ante la presencia de Dios. Eso pasaba. Así que tenían que cumplir con una serie de purificaciones, de requisitos para poder acercarse a la presencia de Dios, para ser aceptos por la presencia de Dios, porque no era cosa sencilla acercarse a la presencia de Dios. Por eso digo que no somos conscientes
de la gracia de Dios al poder simplemente levantar una canción, levantar adoración a Dios, poder sentir la presencia de Dios en nuestros corazones con lo pecadores que somos, con los errores que cometemos en el día a día. Y Dios es tan misericordioso y tiene tanta gracia, es tan hermoso que tiene tanta misericordia para con nosotros que podemos reunirnos, adorarle, cantar y sentir su presencia. Nos ama tanto. Y bueno, la presencia de Dios habitaba en el lugar santísimo, pero después, esta historia también la conté decenas de veces, el pueblo de Israel había deshonrado a la presencia de Dios, habían comenzado a levantar imágenes de dioses ajenos, de dioses paganos dentro del templo de Dios. Habían profanado el templo de Dios, habían comenzado a ir tras dioses ajenos, paganos. Dios levanta a sus profetas que anuncian destrucción sobre el pueblo de Dios, que anuncian todo lo que Dios iba a hacer por haberse olvidado de Dios si ellos no se arrepentían. El pueblo de Israel no solo que no escuchaba, se burlaban de los profetas, se burlaban de lo que Dios les estaba hablando, de lo que Dios les estaba diciendo. Profanando la presencia de Dios, restándole importancia a la presencia de Dios, no importándoles la presencia de Dios, olvidándose de la presencia de Dios. Y Dios finalmente permite que el pueblo de Dios sea destruido. Vienen los babilonios, destruyen el templo sobre el cual moraba la presencia de Dios, destruyen toda la ciudad, se llevan cautivos a sus habitantes a Babilonia y roban obviamente el arca del pacto. A partir de eso no se sabe más de la presencia de Dios. No se sabe qué pasó con la presencia de Dios. ¿Qué pasó con el arca del pacto? No se sabe. Hasta el día de hoy hay distintas teorías de dónde pudo haber quedado ese arca, de qué pudo haber pasado con ese arca. Algunos dicen que sacerdotes pudieron haberla resguardado, ocultado para que no sea robada. Otros dicen que fue robada, que fue enterrada en el monte Sinaí. Otros dicen que está enterrada debajo del templo. Hay distintas teorías, ninguna de ellas comprobables. No se sabe qué pasó con ese arca. Apocalipsis dice que el arca hoy en día está ya en el cielo, en el templo de Dios. Pero no se sabe qué pasó en ese momento con el arca. Simplemente desapareció después de que fue robada por los babilonios. A todo esto después el rey de Babilonia permite que los israelitas vuelvan a su tierra, vuelvan a morar ahí en Israel. Y cuando vuelven comienzan a construir el templo, pero es como que la presencia de Dios no volvió a ocupar ese primer lugar en el pueblo de Israel. Seguían sin valorar la presencia de Dios, seguían sin priorizar la presencia de Dios. Habían comenzado a priorizar la construcción de sus hogares, de sus casas, la reconstrucción de la ciudad, pero habían dejado el templo por la mitad. Habían dejado el templo a medio construir. Así que Dios tiene que mandar profetas, Dios tiene que mandar a Ageo, por ejemplo, a que exhorte al pueblo de Dios a volver a construir el templo de Dios. Ahí surgen estas palabras que narramos siempre, en donde Ageo profetiza: la gloria postrera de esta casa vendrá a ser mayor que la primera. Reconstruyen el templo, logran volver a terminar el templo de Dios, pero esta vez sin el arca. Esta vez no estaba el arca del pacto. Estaba el atrio, el lugar santo, el lugar santísimo, en el que el velo separaba el lugar santo del lugar santísimo, pero detrás de ese velo no había nada. Detrás de ese velo no estaba el arca del pacto que simbolizaba, representaba la presencia de Dios. ¿Qué pasó con la presencia de Dios? ¿Dónde quedó la presencia de Dios? ¿Dónde fue a parar la presencia de Dios? Y hago esta pregunta, obviamente, porque hace al mensaje del día de hoy, porque después de que sucede todo esto, ahí comienza un periodo de la historia en donde no pasó nada. Un periodo de la historia del pueblo de Dios con Dios, o de la humanidad con Dios, en donde no pasó nada. Ahí la palabra de Dios comenzó a escasear poco a poco.
La presencia de Dios dejó de sentirse. Y hay 400 años de silencio entre el último libro del Antiguo Testamento hasta que aparece Juan el Bautista y aparece obviamente la vida y obra de Jesús. Hay 400 años de silencio. 400 años en donde Dios no habló, en donde la palabra de Dios escaseó, donde no había profeta que diga, esto dice Jehová. Y había un templo en Israel y practicaban una religión, oraban y demás, hacían sus prácticas, los judíos, pero la presencia de Dios no estaba. Había un templo sin la presencia de Dios. Había un velo que resguardaba una gloria que no estaba ahí. Un velo que resguardaba una presencia que no estaba ahí. Y yo me pregunto si en más de una ocasión no caemos en ese error en el que el pueblo de Israel por cientos de años, 400 años no nos caben en la cabeza. 400 años de... ¿Cómo mantuvieron una religión vacía por 400 años? ¿Cómo mantuvieron una religión en donde no podían experimentar la presencia de Dios durante 400 años? Me pregunto si en más de una ocasión no caemos lamentablemente en esa en la que cayó el pueblo de Israel. De decir, me congrego todos los domingos, leo la Biblia, conozco la palabra de Dios, practico lo que tengo que hacer, no sé, pongo mis ofrendas, pongo mis diezmos, hago lo que tengo que hacer, canto, oro, escucho la palabra. Pero ¿qué pasa con la presencia? ¿Dónde está la presencia de Dios? ¿Está la presencia de Dios en nuestros corazones? ¿Está la presencia de Dios dentro nuestro? ¿Está la palabra de Dios en nuestros corazones? ¿Qué pasó con la presencia de Dios? Viene Jesús 400 años después, rompiendo con ese silencio de 400 años, rompiendo con esa frialdad que vivieron durante 400 años, vuelve a aparecer, se encuentra con los fariseos, con los escribas, se encuentra con personas que simplemente practicaban una religión vacía, una religión sin sentido, una religión en la que no podían experimentar la gloria de Dios, la presencia de Dios, en la que simplemente se querían mostrar a ellos mismos, orando en las calles, que pensaban que por su palabrería eran oídos, que teñían sus rostros para que los demás vean el sacrificio que estaban rindiendo al ayunar. Pero todas estas prácticas eran vacías ante la presencia de Dios, no tenían sentido. Así que tiene que venir Jesús. Jesús comienza su ministerio, comienza a mostrar las manifestaciones del poder de Dios al sanar enfermos, al resucitar muertos, al darle vista a los ciegos, al hacer caminar a paralíticos, al liberar endemoniados. Comienza a manifestar verdaderamente el reino de Dios, comienza a demostrar el reino de Dios. Hasta que un día, y si podemos repetir los elementos de la Santa Cena, hasta que un día este Jesús que había manifestado el poder de Dios, este Dios hecho hombre, el Hijo de Dios, el Hijo unigénito de Dios, el Verbo hecho carne, fue matado por estos religiosos, fue lacerado por estos religiosos que practicaban una religión sin alma, que practicaban una religión sin sentido, que realizaban una serie de actos de actos sin sentido, de rituales sin sentido, que no contenían la presencia de Dios. Fue asesinado por estos hombres que eran inconscientes de la presencia de Dios, que no tenían la menor idea de lo que era la presencia de Dios. Jesús fue colgado en el madero y dice que cuando Jesús encomendó su espíritu a la presencia de Dios, cuando Jesús expiró, cuando Jesús dio su último suspiro encomendando su espíritu en la presencia de Dios, dice que la tierra tembló, los muertos resucitaron, el cielo se oscureció, la tierra se partió y el velo del templo se rasgó.
Es maravilloso lo que narra la Biblia al demostrar el velo del templo se rasgó. ¿Y qué había detrás del velo? Nada. No había absolutamente nada. No tenía sentido. Porque el pueblo de Dios hasta ese momento no tenía la menor idea de lo que era valorar la presencia de Dios, de lo que era tener consigo la presencia de Dios. Y sí, Dios exhortó a su pueblo a que reconstruyan el templo, pero el pueblo no supo relacionarse con Dios. No supo adorar a Dios. ¿Dónde está la presencia de Dios? Acá vuelvo a hacer esa pregunta. Se parte el velo, se rasga el velo se rompe y no había nada. ¿Dónde está la presencia de Dios? Ahora Cristo dio su vida en la cruz del Calvario, derramó su sangre para purificarnos, para que la presencia de Dios habite dentro nuestro, y ahora somos nosotros los portadores de esa presencia. Esa presencia ya no mora en ese arca, sino que esa presencia mora dentro nuestro, y por su gracia, por su misericordia, podemos experimentar esa presencia más allá de nuestro pecado, más allá de nuestra iniquidad, más allá de nuestros errores. Esa presencia mora dentro nuestro. Somos nosotros quienes portamos esa presencia de Dios gracias a su gracia, gracias a su amor, gracias a su misericordia, gracias a su perdón que fue extendido hacia nuestras vidas en esa cruz, mediante esa actitud que nos salvó, que nos redimió, que nos lavó, que nos limpió. Y cuando somos conscientes de esto, es imposible no agradecerle. Es imposible no agradecerle. Y es imposible no valorar la presencia de Dios. Por eso podemos entender cómo Moisés, teniendo la posibilidad de elegir entre el ángel y la presencia de Dios, dijo: Señor, prefiero que muramos en el desierto antes que seguir sin tu presencia. Porque cuando experimentamos la presencia de Dios no podemos seguir viviendo sin Él. No podemos seguir viviendo sin querer volver a experimentar esa gloria, esa presencia sobre nuestras vidas. Y no importa todo lo que tengamos que ser sometidos, preferís la presencia de Dios por sobre todas las cosas. Pero mirá, Moisés, que los puedo consumir en el desierto. ¿Qué me importa? Preferimos morir en el desierto, dijo Moisés, antes que seguir sin tu presencia. No nos permitas seguir sin esa presencia. No quieras seguir viviendo un día sin su presencia. No elijas nada más por sobre la presencia de Dios, que si lo tenés a Él, lo tenés todo. Así que, por medio de ese cuerpo que fue partido en la cruz del Calvario, por el cual tenemos total acceso a la presencia de Dios, ese cuerpo que fue partido por su llaga, fuimos salvos, fuimos curados, fuimos salvados. Comemos este pan que representa el cuerpo de Cristo, partido en la cruz del Calvario, por el cual tenemos total acceso a la presencia de Dios. Y levantamos gratitud delante de su presencia. Levantamos gratitud delante de la presencia de Dios. Y este vino que representa la sangre de Cristo, cada vez que coman de ese pan y beban de este vino, la muerte del Señor anuncian hasta que Él venga. Tomamos el vino que representa la sangre de Cristo.